Si te han dicho que tienes una hernia discal y has sentido que tu vida ha cambiado para siempre, que ahora vas a tener que tener mucho más cuidado con tu espalda, que vas a tener que dejar de hacer cosas que te gustan o dejar de tener que hacer cosas que ya no solo te gustan, sino que por narices tienes que hacer, como oye, coger a tu hijo, cuidar a tu madre, ir a hacer la compra, hacer cualquier deporte que necesites, lo que sea, te has visto limitado o limitada por esta hernia discal, déjame decirte que una hernia no tiene por qué producirte dolor de manera obligatoria y hoy quiero explicarte por qué. Mi nombre es Andrea Guijosa y soy fisioterapeuta. Trabajo de manera online con personas con dolor lumbar crónico, ayudándoles primero a entender su dolor y de esta forma también a eliminarlo. Yo también tuve un diagnóstico de hernia lumbar y de 2 protusiones cuando tenía 19 años y sinceramente me dio mucho miedo, pensé que iba a tener que cambiar de carrera porque yo en ese momento estudiaba fisioterapia, que no iba a poder hacer el trabajo que en ese momento pensaba que iba a ser muy físico y nada más lejos de la realidad. He trabajado muchos años en clínica y hoy en día puedo decir que vivo sin dolor, gracias al entendimiento de la patología y al ejercicio terapéutico. Entonces, vamos a empezar entendiendo qué es una hernia discal. Básicamente, una hernia discal es la salida del núcleo pulposo del anillo fibroso. Ok, ¿qué es eso? ¿Vale? Entre dos vértebras, entre los huesecitos, hay una especie de almohadilla. Esa almohadilla tiene dos partes, vamos a decir. Un anillo fibroso que lo rodea y que protege el núcleo pulposo, una sustancia gelatinosa que hay dentro. Cuando este anillo se rompe y el núcleo sale hacia afuera, tenemos la hernia, que puede llegar a tocar ciertas raíces y estructuras nerviosas. Pero cuidado, porque esto no significa, aunque haya contacto, que tenga que haber dolor. De hecho, hay estudios científicos que demuestran cómo entre las personas de 20 y 30 años hay un 30% de posibilidades que tengan hernia y sin dolor. Es decir, el estudio lo que veía eran, cogía vamos a decir, a 3.000 personas, ¿vale? 3.100 y pico personas eran, y les hacía resonancias magnéticas. Todas estas personas eran asintomáticas, no tenían dolor, y vieron que entre los de 20 y 30 años había un 30% de personas con hernia y sin dolor. Ojo, porque cuando la gente o cuando la edad subía más allá de los 60, el porcentaje de degeneración discal era de un 80%. De un 80%. Todo esto sin dolor. Lo mismo, la gran mayoría era gente con lesiones en la espalda, con hernias, protusiones, deshidratación discal y no tenían dolor. Por lo que te aseguro que no tiene por qué generarte dolor esa hernia, por mucho que esté pinzando el nervio. Pero ahora vamos a esto. Entonces, ¿qué tienes que saber? ¿Por qué una hernia no siempre significa tener dolor? Básicamente, lo que te comento o lo que me gusta comentar o explicar a la gente del programa es que el sistema nervioso no funciona como un cableado. Un nervio o una raíz nerviosa, el típico nervio ciático que se pinza, no es un cable eléctrico que cuando la hernia lo presiona pega un chispazo. No funciona así, porque el sistema nervioso no es una estructura pasiva, sino que es una estructura que se modula, se adapta, y todo esto gracias a mogollón de sustancias que vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, vamos a decir que el sistema nervioso lo que hace es procesar la información, la filtra, la interpreta y responde a esta información según el contexto. No todas las señales que le llegan se convierten en dolor. Su comportamiento es dinámico, adaptativo y dependiente del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona o dos personas, perdón, con una misma resonancia, con una misma lesión, no van a tener el mismo dolor, no van a tener la misma respuesta ante
un estímulo, ante una lesión, porque depende muchísimo del contexto, ¿vale? Esto es súper importante. Un ejemplo que me gusta poner es que hay personas con una gran hernia discal que no tienen dolor y personas con una pequeña protusión que sienten un dolor súper incapacitante. ¿Cómo puede ser esto? Porque la señal eléctrica no lo es todo. Para que haya dolor tienen que haber muchos otros factores en juego. ¿Cómo cuáles? El primero de todos es la inflamación periférica. Cuando hay una lesión o daño tisular, se liberan estas sustancias inflamatorias que os comentaba al principio, como son las prostaglandinas, las citoquinas, la sustancia P. Todas estas sustancias lo que hacen es inflamar y se generan alrededor de los nervios, sensibilizándolo, volviendo mucho más sensible. Aumentan la excitabilidad de los nociceptores, que son los receptores básicamente que asumen el dolor o que interpretan el dolor. Las terminaciones nerviosas son de estos nociceptores, básicamente es como si yo solo entiendo español y cuando alguien habla español, ok, yo me encargo de entender a esta persona. Pues estos receptores solo hablan dolor, así que son los que lo interpretan. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir, ¿vale?, que se necesita mucho menos estímulo para que el nervio dispare una señal de dolor. Cuando tú estás cuando el nervio está, cuando ese nociceptor está excitado por esas prostaglandinas, por esas citoquinas, por esa sustancia, necesita mucho menos excitabilidad o una señal mucho menor para saltar con el dolor. Con el ejemplo que te he dicho antes, si yo, por ejemplo, hablo español, pero tengo una persona hablándome a kilómetros, pues por mucho que hable español, igual ni la escucho. Pero, oye, la tengo aquí cerquita. Eso significa que tengo las prostaglandinas y todas estas sustancias inflamatorias aquí a tope. Pues en cuanto me susurre, le voy a escuchar. ¿Vale? Pues sé que es un ejemplo un poco raro, pero espero que esto te ayude a entenderlo, porque básicamente funciona así. Está mucho más hiperexcitado y a la mínima de cambio salta. Entonces, esta inflamación periférica es uno de los factores que es muy importante tener en cuenta para que haya dolor. Si tú no tienes esta inflamación periférica, por mucho que esté pinzando el nervio, no tiene por qué haber dolor, ¿vale? La segunda causa es la hipersensibilidad o sensibilización del sistema nervioso. He hablado mucho de esto también en otros vídeos, pero básicamente cuando el dolor persiste en el tiempo, el sistema nervioso se hipersensibiliza, sensibilización central que se llama, y es muy similar a lo que comentábamos antes, ¿no? Las neuronas de la médula espinal, que es el canal raquídeo que tenemos en medio, y del cerebro se vuelven hiperreactivas. Entonces, estímulos que antes no tenían por qué dolerte, pues como por ejemplo sentarte en una silla o salir a caminar, ahora mismo te empiezan a doler. ¿Por qué? Porque hay una reducción del umbral de dolor. Esos estímulos que antes eran normales y no te generaban dolor, ahora sí que te lo producen porque tu umbral de dolor ha bajado. No me voy a introducir súper de lleno en esta sensibilización central porque hace nada he subido un vídeo sobre esto. Pero básicamente cuando llevas mucho tiempo con dolor existen diferentes cambios en tu cuerpo que lo que hacen es bajar este umbral de dolor y volverte más hiperexcitable cuando ya llevas mucho tiempo con él. Entonces, cuando estos sistemas están desregulados, se percibe más dolor del que realmente corresponde al estado del tejido. A veces incluso sin que haya estímulo periférico relevante, es decir, sin que esta hernia o esta lesión esté realmente o sea realmente tan peligrosa para ti. Por eso lo que te comento, que hay veces que una hernia grande puede no producirte dolor y en otras ocasiones una pequeña protusión puede producir mucho dolor. Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Básicamente, ¿qué implica todo esto? Pues que el dolor no depende solo de si algo toca un nervio o no, sino de cómo interprete ese estímulo el sistema nervioso.
que el contacto estructural, como una hernia tocando una raíz, no es suficiente por sí solo para explicar que alguien tiene dolor o por qué no lo tiene. Y que en el dolor crónico la clave no está en reparar la estructura, sino en reeducar al sistema nervioso para que deje de ser tan reactivo y sobreprotector. Espero que esto te pueda quedar claro y te pueda ayudar, porque es súper importante que tengas en cuenta cómo todos esos factores influyen. Otros factores que influyen es, por ejemplo, el efecto nocebo. Hace poquito subí un vídeo también sobre esto, ¿no? Sobre cómo, y hay estudios que demuestran cómo que yo te diga que tienes una hernia, vamos a poner dos situaciones, vienes a la consulta y tienes una hernia en las dos situaciones, pero en la primera yo te digo, mira, tienes una hernia, pero no te preocupes porque se ha demostrado cómo la mayoría de las hernias no producen dolor, ya verás cómo, aunque ahora mismo tengas dolor, podemos trabajar a través de diferentes terapias tu dolor y no vas a tener por qué tener prácticamente problema. Esta es la primera opción, o la segunda es, madre mía, es que tienes una hernia, es que tienes la espalda que mira, ¿cómo no te va a doler si es que está súper degenerada, parece que tienes 80 años por dentro, ten mucho cuidado, no cojas peso? O sea, totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto también influye mogollón en el dolor. Este efecto nocebo también subí hace poquito un vídeo sobre ello y es importante que tengas en cuenta que influye y se ha visto cómo en estudios el diagnóstico y la recuperación de la persona en estas dos situaciones es totalmente desfavorable para la situación segunda. Esto es que es llamativo, ¿no? A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Tengo una hernia, ok, vale, no tiene por qué dolerme, genial. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero, un tratamiento activo. Tienes que empezar a moverte, ejercicio adaptado. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso se va a ir modelando, regulando cuando vayas trabajando ejercicios poco a poco que antes te dolían o que les has cogido mucho miedo porque te han dicho que no los hagas y disminuyendo la dificultad del ejercicio y haciéndolo poco a poco en un ambiente controlado y con una buena progresión vas a poder ir modulando y enseñando a tu sistema nervioso que sí que lo puedes hacer. Luego, lo siguiente, entender lo que te pasa. Entender que ahora mismo, si tienes dolor en tu sistema nervioso, está habiendo un mogollón de citoquinas inflamatorias, de sustancia P, mogollón de todas estas moléculas y sustancias que hacen que se esté inflamando y que esté tan hiperreactivo. Tienes que entender lo que está pasando. Tienes que entender que tu sistema nervioso no es como un botón de encendido y apagado de toco el nervio, duele, dejo de tocarlo, no duele. De hecho, hay mogollón de terapias de, no, mira, cómo ahora hago que tu núcleo no deje de tocar el nervio y por tanto ya no tienes dolor. Nos explican estas cosas de manera tan simplista cuando el sistema nervioso es muchísimo más complicado, muchísimo más complejo. No es tan fácil como toco, duele, no toco, duele. Por lo que te digo, hay gente que tiene hernias que les está tocando el nervio, que les aplasta y no tienen dolor. Y gente que prácticamente no les está tocando o que directamente no les tocan y tienen dolor. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto, de la inflamación que tengan, del miedo que tengan, de lo que les hayan contado, de la hiperexcitabilidad que tenga su sistema nervioso, de tal. Fíjate la de cosas que tienes que tener en cuenta y no tan solo toco, no toco, ¿vale? Así que voy a cortar ya porque me voy a enrollar al final con este tema. Me caliento porque es verdad que está muy mal explicado muchas veces y es importante que todas estas cosas se tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender tu dolor y moverte de manera progresiva. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme un mensaje, vete a @andreagfisio en Instagram y pregúntame con cómo te puedo ayudar, porque al final intento subir vídeos, intento llegar a todos los casos, pero obviamente cada uno sois un mundo y como te digo, cada persona se actúa y hay que trabajar con ella de una manera diferente.
Espero que este vídeo te haya podido ayudar, espero que hayas entendido un poquito mejor cómo funcionan las hernias lumbares y que pierdas un poco el miedo a ese dolor, que por mucho que ahora tengas dolor, te aseguro que en la gran mayoría de los casos hay solución. Así que deja un like en el vídeo si te ha gustado, ponme un comentario y dime si lo has entendido, si tienes cualquier duda y nos vemos en el siguiente. Chao.